En este video estudiaremos los objetos tipo lista. Estudiaremos el indexado de los objetos tipo lista, la modificación de los elementos, la eliminación, el rebanado o porcionado de objetos tipo lista, los operadores concatenación y repetición y los métodos propios de los objetos tipo lista: append, insert, remove, reverse, sort, pop, extend, count, index, clear. La lista son una secuencia ordenada e indexada numéricamente de objetos, separados por coma y encerrados entre corchetes. Los corchetes identifican los objetos que va a contener la lista. Todos estos objetos se separan por coma. Cabe hacer notar que los objetos de tipo lista no son equivalentes a las matrices de otros lenguajes de programación. Acá tenemos varios ejemplos. Los objetos contenidos pueden ser de tipo entero, cadenas o inclusive listas. La lista puede estar inclusive vacía. ¿Cómo se indexan los objetos? Se enumeran del 0 o a partir del 0 hasta el último elemento que le corresponde a la posición n-1. Podemos también empezar a contar desde el último elemento asignándole -1, el penúltimo -2 y así sucesivamente hasta el primer elemento. La sintaxis para definir un elemento determinado es el nombre de la lista y la posición entre corchetes. Veamos este ejemplo. Acá estamos creando una lista con 8 valores, 8 números. El que está en la posición 0 es 1. El que está en la posición -8 es 1 también. La lista 7, en la posición 7, es el número 8. La posición -3 es el antepenúltimo valor. Y el que está en la posición 8 no existe, es una posición fuera del rango de la lista. Por lo tanto, me parece un error. Las listas son uno de los tipos de datos más utilizados en la programación en Python. Por lo tanto, es necesario que prestes mucha atención al contenido que vamos a ver a continuación. ¿Cómo hacemos para modificar un elemento de la lista? Vamos a crear una y modifiquemos la posición 4. Acá aparece el valor que está sustituyendo al valor 5, por supuesto en la posición 4. Modifiquemos la posición -3, que en este caso es este 6. Acá va a aparecer true. Y en la posición -9 me va a aparecer un error, puesto que son 8 elementos. Acá simplemente estoy devolviendo el valor que está en la posición 3. ¿Cómo hago para eliminar un objeto de la lista? Acá vamos a crear una lista y con la sentencia del el nombre de la lista y su posición eliminamos ese elemento. En este caso el que está en la posición 1 sería este 2 que está acá. Y si queremos visualizar el elemento que está en la posición 1 es 3. Significa que los números o los objetos se corrieron una posición a la izquierda. ¿Cómo hacemos el rebanado o extraemos una porción del objeto lista? Colocamos el nombre de la lista y entre corchetes colocamos el primer valor, o sea, dónde va a arrancar la porción, y la posición del último elemento. Ese último elemento no se toma en la nueva lista o en la lista creada. Se llega
hasta la posición anterior. Entonces, para que sea un rango válido, m debe ser menor que n. Si no se designa un índice a la izquierda del signo 2 puntos, se asume que m es 0. Y si no se designa un índice a la derecha del signo 2 puntos, se asume que n es el tamaño del objeto lista. Vamos a crear una lista con números del 1 al 10. Y vamos a extraer la porción desde la posición menos 3 hasta la posición menos 1. Esos son los valores 8 y 9. Recuerden que no se toma el elemento de la posición n, sino hasta la posición anterior. De 0 a 3, todos los elementos, desde menos 4 hasta el último elemento, y desde 0 hasta la posición 4, hasta la posición anterior a 4. Del mismo modo, es posible eliminar o modificar un rango de elementos de un objeto tipo lista, utilizando la declaración del con una sintaxis similar. Vamos a crear una lista con la función rango de 10. Borremos todos los valores que están en las posiciones pares. Este va a ser nuestro resultado. Si borramos el de la posición menos 1, que sería el 9, nos queda esta lista. Si los borramos todos, nos queda la lista vacía. Vamos a crear una lista y borremos desde la posición menos 3 hasta la posición menos 1. ¿Qué quedaría en la lista? Quedan los valores de la lista a excepción de 8 y 9. Vamos a crear una lista con 3, 4 y 5 y mostramos. Aquí en lista vamos a introducir esta lista con 3, 4 y 5. ¿Okay? ¿Qué pasa con el resto de los valores? Se desplazan 3 posiciones, en este caso, a la derecha. Los operadores concatenación y repetición se representan mediante el símbolo más y asterisco. Si hacemos una concatenación, sería la unión de las dos listas. Y si hacemos la repetición, se repite la lista tantas veces indique el número entero. Método propio del objeto lista. El método append agrega elementos a la lista. Si yo tengo una lista con números del 1 al 5 y agrego 6, 7 y 7, voy a obtener este resultado. Si agrego otra lista, 8 y 9, observen aquí cómo se agregó la lista completa. Y si puedo también agregar cadenas. Fíjense en este ejemplo. Se agrega al final la cadena. Vamos a ejecutar estas instrucciones y agregamos a esta lista de 1 al 6 el número 57. Insert permite insertar en la posición correspondiente al primer argumento el valor que se coloca como segundo argumento. En este caso, para esta lista, vamos a insertar en la posición 3 el valor true. Remove elimina el primer elemento de izquierda a derecha que sea igual al objeto que se ingresa como argumento. Si el objeto no es encontrado, genera un error. En esta lista vamos a remover el 3. El primero que se encuentra es el que está en la posición 2. Si removemos el 5, remueve este elemento y obtiene como resultado esta lista. Si queremos remover un número que no está en la lista, nos va a aparecer un error. Reverse y sort se utilizan para ordenar. En este caso, esta lista con números del 1 al 5, mostrado de forma inversa, nos daría como resultado la lista ordenada en forma inversa. Sort ordena los elementos en orden numérico y lexicográfico, en caso de que sea posible. Si no se especifica, se hace en orden ascendente, pero si se especifica como argumento reverse igual true, puede hacerlo en forma descendente. En este caso, para este objeto, podemos tener este orden, primero los booleanos
y luego los números. Y en este caso, con reverse igual true, lo ordena en forma descendente. Pod elimina el elemento contenido en el objeto lista, localizado en el índice que se ingresa como argumento y regresa su valor. Si no se indica posición, se asume que es el último elemento de la lista. En caso de que el objeto no contenga elementos, se genera un error. Vamos a ver en este ejemplo, borramos el último elemento, nos devuelve 12 y el resultado es este que está acá. Borramos el primer elemento, nos devuelve la lista, el segundo elemento, mostramos la lista, el último elemento y acá borramos todos los elementos quedando la lista vacía. Si queremos borrar otro elemento, nos va a aparecer un error, ya la lista está vacía. Extend añade al final del objeto cada uno de los elementos de un objeto iterable que es ingresado como argumento. Si tenemos estas dos listas y extendemos a la lista A, entonces vamos a obtener como resultado esta lista. Si queremos extender a A con los números del 0 al 2, vamos a obtener esta lista. En este caso, tenemos esta lista y la extendemos con esta otra, 12, 4 y 21. Obtenemos como resultado esto. No hay que confundirse con el método append, ya que recuerden, el método append ingresaría a la lista de manera completa, como un objeto. Count cuenta el número de veces que aparece dentro del objeto tipo list el objeto que se ingresa como argumento. Si tenemos esta lista y contamos el 2, la cantidad de veces que aparece 2, 5 y 11, nos dará como resultado 2, 1 y 0. Lo pueden comprobar de acá, de esta lista. Index regresa a la primera posición de izquierda a derecha del valor que corresponde al que se ingrese como primer argumento. Además del valor, es posible definir un rango de búsqueda agregando el índice de inicio y el índice final. En caso de no definirlos, el rango es el índice completo. Si no lo encuentra, si no encuentra el elemento, se genera un error. En esta lista vamos a buscar a true. Está en la posición 1. Si lo buscamos a partir de la posición 8, vamos a encontrar que se encuentra en la posición 9. Si lo buscamos desde 6 hasta la posición 8, vamos a devolver un error porque en ese rango no se encuentra el valor true. Y si lo buscamos desde 6 hasta 10 o hasta 9, lo encontramos en la posición 9, en el último índice. Clear permite borrar o eliminar los elementos de la lista. Para este caso, esta lista es borrada completamente. Hasta acá este video de manejo de lista. Les recomiendo repasen los documentos de lectura y este video de ser necesario.